oscuro, más difícil que muchos han asumido de la inteligencia artificial puede tener una respuesta positiva en la inteligencia híbrida, como ya les comentábamos en el segmento anterior, donde les explicábamos de qué va este concepto. Un asunto que tiene que ver con la integración entre lo artificial y lo humano, entre la inteligencia cognitiva y la inteligencia artificial, y presenta una visión un poco más cercana al ser humano, donde precisamente lo que se busca es que el ser humano siga siendo el centro y pueda controlar la tecnología y no viceversa, que es parte de los grandes temores que desde la irrupción o desde el gran auge que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años preocupa a las sociedades y al mundo entero en general. Vamos a hacer este análisis entonces con el experto por excelencia sobre temas de inteligencia artificial, también analista de la casa. Él es Isaías Blanco. Ustedes ya lo han visto en otras ediciones de Ampliamente. Isaías, qué bueno recibirte. Ya la gente te conoce, estoy segura. Yo muy bien, feliz de recibirte en el estudio de Ampliamente, con un tema que además a ti te apasiona mucho, un tema del que sabes mucho, pero además un tema en el que trabajas actualmente, que estás inmerso completamente en el asunto, no solo de la inteligencia artificial, sino ahora también de la híbrida. En la híbrida, ¿no? Este concepto que parece más esperanzador, ¿no? Bueno, primero, gracias Nati, estoy aquí una vez más, saludos a toda la audiencia, a todos los muchachos que nos conectan. Y sí, Globovisión se ha convertido en mi casa, yo me siento feliz de venir a colaborar. La inteligencia híbrida. Dijiste dos palabras claves que me llamaron muchísimo la atención, como siempre estoy contento de venir a hablar contigo. Desde el punto de vista de la esperanza, es una nueva forma de amalgamar y crear una simbiosis lo más natural posible entre los mecanismos de los modelos predictivos y nuestra inteligencia cognitiva o nuestros procesos cognitivos. Aquí hay conceptos que yo estuve revisando de trabajos que has hecho, de investigación que has hecho, porque lo cierto es que además tienes un camino recorrido en todo el asunto de la investigación relacionada con la inteligencia artificial y ahora con la inteligencia híbrida, que habla de la alfabetización o de una doble alfabetización, ¿no? Este término que está en uno de los documentos que nosotros podemos revisar, donde prácticamente es ensamblado como todo este contenido. Mira, lo más importante que nosotros tenemos que definir es que la inteligencia híbrida es una simbiosis lo más natural posible entre la inteligencia artificial, los modelos predictivos, los modelos de machine learning, la data estructurada que alimenta el modelo predictivo y nuestro proceso de cognición, de aprendizaje, de comunicación y cómo somos capaces de utilizar los mecanismos y los modelos predictivos para hilvanar, sujetar, maxificar nuestro proceso de aprendizaje. De esa forma es importante, dicho esto, entender que la inteligencia híbrida no pretende suplantar nuestro proceso cognitivo, sino lo que hace es mejorar y maximizar la forma en la que nosotros nos interactuamos o la forma en la que nos relacionamos con la audiencia, con nuestros pares. Y lo más importante es que somos capaces de conectar y detectar una función faltante en nuestro entorno, en nuestra empresa, en nuestra marca, producto o servicio, para maxificar la productividad. Pero una productividad real, no esa productividad que dice, bueno, es que hacemos las cosas para ganar más tiempo. ¿Y qué vas a hacer con el tiempo restante? La inteligencia híbrida lo que busca es mejorar nuestra capacidad sin reemplazar nuestro proceso cognitivo. Y este asunto de la productividad es muy interesante porque estuve leyendo en este paper que nos enviaste al equipo de producción, que yo también tuve la oportunidad de revisar, el asunto de que la fusión de ambos elementos lo que nos puede ayudar es a lograr objetivos que quizás cada uno por separados no los pudiese alcanzar, ¿no? Esta interrelación o esta interdependencia. Tengo 2 años analizando aproximadamente 200 datasets que son de dominio público, muchos están disponibles a través de los fondos de las bibliotecas públicas de la Unión Europea, algunos institutos de investigación en Estados Unidos, en Asia, que de verdad que debo admitirlo, que hacen un trabajo bastante importante, incluso aquí en Brasil y en México, y aquí en Venezuela primero tenemos que pasar por un levantamiento de data, por eso es que estoy realizando un estudio de observación participante aquí en Venezuela, intentando levantar lo más que puedo un dataset real, con datos reales de ciudadanos reales, con el que podamos decir, bueno, a partir de aquí generamos una muestra poblacional con una representación real para que seamos capaces de detectar insight. Y te voy a adelantar algo bastante importante. En este mes y medio que tengo aquí en Venezuela, he logrado levantar 4.000 registros de venezolanos que están interesados en aprender en AI. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que el grueso poblacional de los interesados es entre los 45 y 60 años. Entonces eso ya te da una lectura y te dice, wow,
aquí está ocurriendo algo en cuanto a la movilidad laboral en Venezuela, porque estamos hablando de personas que acaban de terminar su ciclo laboral, están yendo hacia la jubilación y están pensando, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde marchamos? Y muchas de las personas que me han comunicado, que se han puesto en contacto conmigo, me manifiestan la siguiente preocupación. ¿Qué va a pasar con mi puesto de empleo? ¿Cómo puedo reeditarme? ¿Cómo puedo reinventarme? ¿Me enseñas AI? Y a todo el mundo yo le he dicho, con todo el cariño, yo enseño AI, pero primero es importante que aprendas Python. Python es un lenguaje de programación que es la base estructural del lenguaje de la data, del lenguaje y de toda el proceso algorítmico que concatena y que le da vida al modelo predictivo. Y aquí es importante destacar tu trabajo no solamente como especialista, sino también como profesor en inteligencia artificial. Además, es una labor que haces, prácticamente una labor comunitaria, altruista, que estás haciendo para traer todo este conocimiento a nuestro país. Y esta recolección de data, ¿no?, que tú has empezado a hacer, que tienes ya tiempo haciéndolo. De hecho, en otras ediciones de Ampliamente hablamos un poco de este trabajo que has venido adelantando, que prácticamente eres pionero en este ejercicio, ¿no?, investigativo en nuestro país. Y aquí detrás, en las pantallas, tenemos parte de lo que ha sido el resultado de este proceso de investigación, un proceso de campo, además, que has hecho. Wow, esto ha sido levantar, como decimos aquí en el país, a pie a caballo, literalmente levantar un dataset con datos reales de individuos que están verificados con una identidad real, anonimizada, y tenemos por los momentos a 1.300 personas, esto es una muestra representativa, de casi 5.000 registros que hemos recibido de personas interesadas, pero lo que a mí más me inquieta es que el grueso poblacional se encuentra entre los 35 y los 44 años, que es la edad de los profesionales que están pensando, ¿y ahora qué? Ese es el grueso poblacional vamos a definirlo como la población activa laboralmente. Y ellos me preguntan, y son los que siempre están más preocupados, ¿qué va a pasar con mi puesto de empleo? ¿Cómo me voy a reinventar? Y aquí es donde yo quiero ser bastante responsable y a través de tu espacio comunicarle a toda la audiencia que la inteligencia artificial, por ahora, mientras tanto, no realizamos los correctivos necesarios, no va a desplazar ningún puesto de empleo. Me llama la atención algo que en Estados Unidos y en China está ocurriendo una movida laboral que me llama bastante la atención con preocupación, porque hasta hace muchos años el software development o los ingenieros en desarrollo de aplicaciones era la profesión on demand, pero ahora con los layoffs, con los recortes, se está yendo por la inteligencia artificial y los están despidiendo. Y el debate común es, ¿qué va a pasar con los profesionales? Ahora el profesional va a ser reemplazado, y es una paradoja de que el developer es reemplazado por la AI. No, sino que ahora va a estar en funciones de supervisión y en funciones de entrenamiento de la data, porque siempre en todos los momentos que tengo la oportunidad de compartirlo, hay que tener una cultura del dato, hay que parametrizar la información, porque sin una data estructurada no vamos a ser capaces de construir ni datasets ni modelos predictivos. Y es fundamental porque cuando hablamos de inteligencia artificial solemos hablar de lo que se está haciendo en el resto del mundo, naturalmente, pero en nuestro país también Isaías ha emprendido un trabajo muy importante de recolección de data. Vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación con Isaías, pero al regreso vamos a seguir revisando parte de esta data y las iniciativas pioneras por demás que ha hecho Isaías y parte de su equipo de trabajo con respecto a educar sobre inteligencia artificial en nuestro país. Hacemos una pausa en esta conversación con Isaías Blanco, especialista en inteligencia artificial, y volvemos para seguir hablando de inteligencia artificial, pero también de inteligencia híbrida.